nombrar a Liceo de maestra. Y usted va a llevar a los niños y les va a enseñar la historia de Jonás. ¿Sí? Pasen los niños aquí, por favor. Vamos a orar por los niños. Levante su mano derecha. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el presente de Montes. Ellos son el presente, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque escrito está que si nosotros no nos hacemos como uno de estos niños, no heredaremos el reino de los cielos. Así que no ponga la mirada en el pastor y en el líder, ponga la mirada en los niños y sea como ellos. Regañe a Sam, dale la oreja hoy y a los 5 minutos Sam se está sonriendo con usted. Padre, los bendecimos a Lisette. Gracias porque yo sabía que ella era una hija formada, Señor, una hija contable para ti, Señor. Bendícela por aceptar, darle esa enseñanza de Jonás que el Espíritu Santo. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pase con la niña. ¿Cuántos están en dificultades? Qué rico, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra y ahorita hablamos de eso, ¿sí? Gálatas capítulo 5. Cuando el predicador me dijo, yo no puedo, le digo, Señor, ahora que haga acá. 5, Gálatas, ¿sí? Amén. Capítulo 25. Lonis, vaya corriendo y le ayuda a Ramita a buscar ahí. O ni usted ha llegado todavía. ¿Sí? Dígale, enséñale al hermano que Gálatas está en el Nuevo Testamento después de Corintios. Ahí está el libro de Gálatas y antes de Efesios. Usted llega para que todos leamos la palabra. ¿Ven? Y vamos a estar orando por la pastora, vamos a estar orando por Manuelito que se enfermó, por Jorgito, George. ¿Quién se acuerda de George? Lo presentamos el domingo. George ahí tiene un catarrito, entonces hay que estar orando por George. ¿Quién más me dijo que estaba enfermo? La hermana Vicky. No, está la hermana Vicky. Y a orar por el hermano Robert, que estaba en la reunión, pero dijimos, en el nombre de Jesucristo, hermano Robert, eso hay que irlo cancelando ya. Y de una vez se canceló, amén. Aleluya. Qué bandidos, ¿verdad? Las reuniones eran los miércoles o los viernes. Y como el hermano Robert se congrega, las reuniones los jueves, qué lindo es el diablo, ¿verdad? Qué dichoso, le dijimos, no pegó, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a estar orando por ellos, la pastora, por Margarito, por George, para que sean sanos en el nombre de Cristo, amén. Amén. Ahora sí estamos 5:25. Y obviamente por Gretel, ¿verdad? Ahí anda, todavía anda luchando. Aleluya. Ya en estos días, tranquilo. Ahorita está Luciana aquí con nosotros. Dice la palabra, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por estos minutitos que nos dejó el Espíritu Santo para compartir. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Por enseñarnos, por amarnos, por ministrarnos, por hablarnos. Perdónanos por hacernos de oídos sordos a lo que tú dices. Por creer que es el hombre que está aquí arriba el que dice, no sabemos que eres tú, Espíritu Santo. Permíteme servirte con amor y enseñar el mensaje que tú pusiste en mi corazón. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ando como un zancudo metido ahí. Seguro ahora que estaba cantando, háblame, se metió un zancudo. Yo quiero decirle esto de parte del Espíritu Santo.
Yo conozco al Espíritu Santo. Hasta que nos va a decir. Y conozco la palabra de Dios que dice, hay de aquel que diga que el Señor dijo y el Señor no dijo. Hay de aquel. Mejor le fuese sido amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar o del río. Cuando el Espíritu Santo habla, como habló hoy, con temor y temblor lo dijo. No piense que fue él, pastor. No crea eso. Porque Satanás quiere llevarse eso. Que usted diga, es él. Ese no es el Espíritu Santo. Y esto se lo digo con mucha autoridad. Si usted cree eso, es porque todavía no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo, y no estoy diciendo el de antes que decía, si no se cae, usted no lo tiene, y si no llora, usted no lo tiene. No, le estoy diciendo con convicción. Si usted no cree que lo que el Señor habla aquí es de él, usted no lo tiene. Si usted cuestiona lo que él dice desde aquí, sí lo tienes, pero contristado, tal vez, o tal vez no lo tienes. Tal vez lo has buscado por conveniencia, tal vez dijiste, Señor, enchúlame, yo aquí, yo allá, y pero todavía no lo conoces. Eso es muy doloroso, la iglesia, muy doloroso. Debemos de rendirnos delante de él, por eso tenemos que dejarnos formar, para agarrar ese poder que necesitamos, poder que nos da con ese libro de los Hechos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y ahí vamos a comenzar a hacer hijos contables, como dice ahorita. A mí la directora de escuelita me puso un mensaje, pastor, disculpe, mi esposo está enfermo, Joaquito está enfermo, ahí me tocaba la clase hoy, pero los niños mejor que se queden con los papás, porque hoy no, ya es muy tarde para decirle a una maestra. Pero también hay que comprender los niñitos, ellos quizás uno de los anhelos de venir aquí es ir a la escuelita. O tal vez como van a durar media hora escuchando al pastor, ni siquiera entienden lo que el pastor está diciendo. Entonces es preferible actuar de esta manera. Contar con alguien que esté dispuesto a servir inmediatamente. Yo sé que yo le hubiera dicho a Aide, yo sé que Aide va, sé que le hubiera dicho a la hermana Andrea va. Sí, que si le hubiera pedido a Loris que fuera a la clase de niños, Loris va, estoy seguro de eso. Sí que sí. Y quizás a muchos que están acá, a Milagrito, ¿verdad? Hablando de. No, usted no hubiera ido, no, a ella no le gustan los chiquitos. Y tiene 3. Yo igual le gustaron, ¿verdad? No, ella no tiene esa profesión de enseñar niños, no tiene esa paciencia. No es fácil, yo aprendí con un alfiler. Yo fui maestro de niños muchos años. Y el alfiler era para mí, no era para ellos. No confundas. Yo aprendí con un alfiler. Y me preparé para eso. Llevé varias cosas de antorcha y todo. Ponía globos ahí, le decía a los niños, por mal está ahí un globo y lo mando con su papá. Pero es necesario ser hijos contables del Señor. Amén. Después vamos a predicar sobre eso algún día. Ahí siempre lo repasamos, pero no predicamos de eso. Hoy te traigo 5 principios importantes. 5 principios importantes en nuestra vida para andar conforme al Espíritu. Es que lo que leí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. ¿Qué quiere decir en palabras nuestras? Si el Espíritu nos dio vida, debemos andar conforme a ese Espíritu. ¿Amén? Y yo le decía al Señor, porque yo tengo la enseñanza que empecé el domingo, yo le decía al Señor, la sigo más fácil, ¿verdad? Y me decía, no. Quiero que les hables de mí, de mi persona en el Espíritu Santo.
que les enseñes qué es andar en el Espíritu. Qué tremendo. Yo decía, Señor, ¿y qué es andar en el Espíritu? Y me decía él, vivir la vida como hijo de Dios, de una forma práctica en conformidad con la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Solo que muchas veces la palabra de Dios dice y el hijo contradice. Papá dice y el hijo contradice. Papá dice altar familiar los miércoles y el hijo contradice. Amén. ¿Por qué contradice? Porque no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque hay algo más importante que el altar familiar. Si ustedes supieran lo que el altar familiar está haciendo en algunos hogares, se lo está perdiendo eso. Pastor, ¿y qué es altar familiar? Altar familiar es reunirme con los miembros de mi familia. Si soy solo mi esposa, yo reunirme con mi esposa, leer la palabra, explicarnos un poquito y después orar como familia. Altar familiar significa que en nuestro hogar estamos levantando un altar para Dios. Amén. No importa si llegué cansado, si llegué tarde, no importa, no. Lo importante, o como hizo Milagro ayer, por ejemplo. Milagro me pone un mensaje, pastor, tengo una diligencia que hacer muy importante, acompañar a una hermana mía a una congregación que ella no quiere ir sola, me da su cobertura, amén. Voy a hacer el altar familiar a las 4 de la tarde, ¿te parece, pastor? Amén. Pastor, hoy llega a las 9 de la noche, ¿puedo hacer a las 9 de la noche? Amén. Pero la idea es hacer el altar familiar. Pusimos a las 7 de la noche para seguir una hora determinada. Pero usted puede hacerlo a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Pero altar familiar. No es leer la Biblia yo solo un ratito y digo listo. Eso no es un altar familiar, eso es escudriñar como siempre lo hemos hecho. Familiar. ¿Qué es familiar? La familia. Con su núcleo. Si usted no tiene que ser solo, siéntese solo a leer la Biblia. Ore. Amén. Entonces, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Conforme a la palabra. Pero Dios dice y el Hijo contradice. Entonces no andamos conforme al Espíritu. Amén. Se torna bastante difícil. La espiritualidad de un hijo de Dios se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana. Amén. Verdadera y satisfactoria. Implica la unión de la relación con Dios a través de su Espíritu Santo con toda la práctica de la vida basada en la fe. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Somos hombres y mujeres de fe. Es que la prédica de la fe la tengo para el domingo, a continuación. Pero puedo dar un poquito ahorita para que vaya rumiando y la traiga hasta el domingo. Pero según la Biblia hay la fe viva y fe muerta. ¿Cuál será la fe que yo manejo? ¿La fe viva o la fe muerta? La fe viva me hace andar conforme al Espíritu Santo. La fe muerta, no. Por eso lo vamos a ver el domingo. Hoy quiero enseñarle los 5 principios en 20 minutos que me quedan, bastante difícil, ¿verdad? Pero quiero hablarles un poquito del pecado original. ¿Qué tiene que ver el pecado original con andar conforme al Espíritu? Todo. ¿Cuál fue el pecado original? A mí me enseñaron que el pecado original fue comerse la manzana, ¿verdad? Eso le enseñaban la manzana, decían, en aquellos tiempos. Entonces yo decía, yo no como manzanas.
Eso es pecado. Eso me enseñaban a mí, por ejemplo, ¿verdad? Ese era el pecado. Después cuando me dice que hijo de Dios, bueno, primero cristiano del montón, y después decidí apartarme, ya no quería ser más cristiano, empecé a ser un hijo de Dios, y empecé a comprender que el pecado original, que es la rebeldía, la cual me lleva a una desobediencia a Dios, ¿verdad? Ese pecado original que me lleva a la desobediencia, destruye la relación o integridad, mejor integridad suena más bonito, destruye la integridad vertical, ¿se acuerdan ahí? Y horizontal que debo tener yo como hijo de Dios. Escuche, ahí está escrito en la pared, porque es uno de los 5 pasos para permanecer en la salvación. La integridad mía vertical, que es que yo debo ser íntegro con Dios y debo ser íntegro con los demás, horizontal. La integridad vertical, cuando yo camino o ando conforme al Espíritu, mi integridad vertical me hace tener una comunión con Dios casi que perfecta. Esa puede ser una fe viva, pero la fe muerta puede ser que mi integridad horizontal no ande tan bien, que yo me dedique solamente a darme por el pecho y a decir santo, santo, santo y adorar a Dios, pero que me valga una fresa lo de las latas. ¿Amén? ¿Qué pensó que iba a decir? ¿Un pepino? No lo dije. Siempre lo dije. Uy, bórrelo ahí, por favor. Tan linda, Lorena. Entonces, el pecado original, que es la rebeldía y la desobediencia, yo pienso que amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces tengo una integridad vertical perfecta. Pero no soporto a mis vecinos, no soporto a los del lado mío, no soporto aún a aquellos, abro comillas, que se llaman hermanos dentro de la congregación. Entonces no cumplo el segundo mandamiento que está escrito en Marcos 12:31, que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se llama integridad horizontal. Puedes tomar el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es integridad vertical, si usted cree eso. Amén. Y la integridad horizontal es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el día que esas dos cosas se junten en el mero punto, yo voy a ser un hombre, un hijo de Dios, íntegro delante de Dios e íntegro delante de los hombres. Amén. Entonces el pecado original no me va a dañar esa integridad. Aunque lo tengo, porque nací con él, lo puedo dominar. Porque él me dio, según dice la palabra, en Timoteo 1:7, 1 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Eso es lo que Dios te dio a ti y a mí. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, si tenemos eso, el dominio propio, el espíritu del dominio propio lo tenemos en nosotros, el espíritu de amor lo tenemos en nosotros, el espíritu de poder, entonces el espíritu de cobardía se queda por ahí en la bolsa secreta del pantalón. Y muchas veces lo sacamos a la luz. Y muchas veces nos gana ese espiritillo de cobardía.
Y tal vez la palabra cobarde le suene feo, pero es que es la realidad. Cuando no tenemos el dominio propio, nos volvemos cobardes. Y perdemos esa integridad que Dios quiere para con nosotros. Amén. A Dios le agrada mucho, mucho que usted le alabe. Amén. A Dios le alaba mucho, mucho que usted le adore. Pero a Dios le agrada más que usted ame al prójimo como a usted mismo. Sin importar lo que el prójimo te haya hecho. Porque Jesús mismo lo dice en sus prédicas, esas prédicas de Jesús que hacen temblar la tierra. Cuando Jesús decía, ¿de qué no les sirve a ustedes amar a los que los aman? Si aún los asesinos aman a los que los aman. O sea, no sirve de nada. ¿De qué sirve? Que usted me ame a mí, si es que me ama. ¿De qué sirve? De nada, porque yo lo amo a usted también. Pero ame a su prójimo, aquel que le hizo daño. Ame. Está difícil, ¿sí? Pero es lo que Él pide en la palabra. Amar al prójimo. Esa integridad horizontal que Él nos está pidiendo. Para andar conforme a qué. Porque yo no creo que el Espíritu Santo camine y diga, ay Gabriel, qué mal me cae. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo diga, ay Miguel, como es de la guerra, piensa que es mejor que todo. Si usted y yo caminamos conforme al Espíritu, yo creo que el Espíritu Santo, imagínense al Espíritu Santo caminando. A ver, imagínense. ¿Qué puede ver usted? Imagínense al Espíritu Santo por los pasillos. ¿Qué sale de él? ¿Sí? ¿Qué sale de él? El fruto de él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Amén. Paciencia es lo que necesito. No, ya tengo, vale, voy a vender un poquito. Alguien decía equivocadamente, podemos tener una parte del fruto y otra no. Eso no es cierto. El fruto del Espíritu es uno solo, con sus 7 manifestaciones. ¿Sí? Entonces, vieron al Espíritu Santo para allá y para acá. ¿Qué salía de él? Su fruto. Ahora imagínense a Jesucristo caminando. Imagínenselo. Yo le voy a decir cómo lo veo yo. Como un corazón dando. Y ya voy a llorar, ¿no? ¿Sí? Ahí va por el pasillo, vean. ¿Qué sale de él? Amor. 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 Ahora el Padre, Roberto. Al Dios Padre. Ahora, ya no se lo imagine ahí. Véanlo sentado en la tierra. Y yo le voy a decir, ¿sabe qué sale? Juicio. Solo que está detenido por los que se pasean. Pero de él sale juicio. Pero todavía no se da porque se pasea el Espíritu Santo. Porque cuando él quiere mirar, lo que mira es el sacrificio de Jesús. Y cuando las rabias de Loris se escuchan, Dios dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? Te tomo de ejemplo, ¿no es cierto? Jesús dice, no lo mires a él, mírame a mí. Chumulcue. Entonces, papá, quita el oído de los berrinches de Edgar
pone la mirada en el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, imagínense la figura de Dios, las tres figuras de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué sale de ellos? Y cuando usted vaya caminando por la calle, ¿qué va saliendo de usted? Si usted camina conforme al Espíritu, ¿qué sale? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia, templanza. Amén. Amén. Entonces la gente va a decir: wow, le tiré una pedrada y lo que me hizo fue tirar un beso. Le quebré el parabrisas y me dijo gracias. Le robé la pantalla y me dijo gracias por robarme esa ventana al infierno que tenía en mi casa. Le robé el celular y me dijo gracias. Es que es caminar conforme al Espíritu. ¿Cómo cree que caminó Jesús la milla extra? ¿Sabe cuánto había del pretorio al Gólgota? Una milla. 1600 metros. Y él los caminó como una cruz o un madero al hombro, ya despedazada su espalda, ya su frente totalmente lacerada por las espinas, los pómulos ya rotos por los golpes que le habían dado. Y aún así le dijeron: tienes que llevar el madero. ¿Y cómo cree usted que él caminó esa milla? Quejándose, diciendo: oh, mi papá, lo que me pone a hacer. ¿Por qué no mandó a Lucero, que se portó tan mal? Aló. Amén. Oh, mi papá, ¿por qué no mandó a Judas, que es un traidor? Oh, mi papá hubiera mandado a Caín, que lo agarrado. Hubiera mandado a ese viejo, ese Sansón, que solo enamorar mujeres. Hubiera mandado al vagabundo de David. Pero me mandó a mí, que soy el más bueno. ¿Cuántos dicen: yo soy el más bueno? Aleluya. ¿Sabe cómo caminó esa milla extra? Conforme al Espíritu. Y llegó, y de camino le pusieron un hombre que le ayudara un ratito. Marco no. Marco fue el que le cortó la oreja al cirineo. Y llegó al Gólgota, llamado Monte Calavera, porque su forma era como una calavera. Y lo clavaron en la cruz y lo guindaron. Y agonizando, ahí agonizando, solamente dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué pedimos nosotros para el que nos hace daño? ¿Sabe qué digo yo muchas veces? Sin que Dios me diga nada: Señor, perdóname porque tú conoces mi pensamiento. Porque es el único que conoce todo. Hay gente a veces, hermano Randall, que está esperando que el otro se arrepienta. Y quizás la persona se arrepintió en el primer momento que cometió el pecado. ¿Sí? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Me quedan 10 minutos para darle los 5 principios. Ya le digo Lucía la fe, ¿verdad? Pero esa era una extra. Porque
El primer principio está en Gálatas 2:20. Apunte. Es el primer principio para caminar conforme al Espíritu. Y dice, el primer principio dice, tener la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Este lo que es fuerte. Duro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Principio número 1 para andar conforme al Espíritu: tener la vida de Cristo en mí. Poder tener la convicción del apóstol Pablo cuando escribió esto a los Gálatas. Y les escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Cuando usted y yo, ay Dios santo, ¿cómo hago? Cuando usted y yo cumplamos ese pedido que Él le hace a la gente, en una de las prédicas peores de Jesús, fue cuando iba caminando y la multitud lo seguía y se dio vuelta y les dijo: si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Multitud significa más de 1000. ¿Cuántos quedaron? No dice la escritura, pero yo puedo asumir que muy pocos estaban decididos a negarse a ellos mismos. Amén. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque queremos negarnos a nosotros mismos. Amén. Nos cuesta. Al que no le cuesta, dígame, para pagarle algo que me enseñe. Pero a mí me cuesta. Negarme a mí mismo me cuesta. ¿A usted no? Ah, Dios mío, qué difícil. Pero Pablo enseñó a la iglesia en Galacia y les escribió con esa convicción: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ¿qué quiere decir? Amo igual que Cristo amó. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí sigue diciendo: y lo que ahora vivo para la carne, usted lo dijo. Pero lo importante de este verso es: ahora ya no vivo. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos la mala costumbre de que vivamos nosotros y que Cristo viva de vez en cuando. Amén. Cuando estamos en el culto, ¡que viva el Rey! ¡Para siempre viva el Rey! ¿Ah? Y cuando el vecino nos hace algo, cuando el prójimo nos hace algo, que ya no viva el Rey. ¿Sabe que el Rey que es un toquecito aquí? Porque yo hablo de este. Y no es que vaya a pelear, pero ya con sus pensamientos, con la falta de perdón, con toda la falta de misericordia. Dice Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. 2. Vivir en santidad. Es otro paso, ¿verdad? También la santidad. Ay, sí, ¿verdad? Hebreos 12:14 o así. Yo tampoco veo, pero yo creo que es más por ahí. ¿Qué dice? 12, ¿quién lo encontró? Dígalo fuerte. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Subraye nadie.
Por más bonito que cante, por más bonito que predique, por más bonito que dance, por más bonito que regale, por más bonito de todo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, para andar conforme al Espíritu, tenemos que buscar ¿qué? ¿Qué dice el verso? Vuelvo a leer. Seguir la paz con todos. Ajá. Y la santidad. Ahí. ¿Qué hay que hacer entonces? Seguirla y la Santidad. sin la cual con algunos decía no, seguir la paz con algunos. ¿Ah? Con todos. No se enrede. ¿Con quién? Con todos. Con todos. No, yo la paz con Randita, que me cae pura vida. La paz con Don Robert, wow. Pero la paz con Nicole no. La paz con Andrea, no. La paz con Marisa, más o menos. ¿No dice la paz con? Todos. Y todos son. Todos. Entonces, si no ando eso, no ando conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya nos vamos. Colosenses capítulo 3, verso 12. Oiga lo que dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Cómo qué dice? Eso, subraye escogidos. Hay gente que ni siquiera abre la Biblia, qué dichosos. Qué bárbaro. Qué falta de respeto. Como escogidos, subraye escogidos. ¿Qué dice Brian? Como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Eso es santidad. Y si no hago estas cosas, no ando conforme al Espíritu. Amén. Número 3. Romanos 8:14. Búsquemelo. Alguno que llegue primero me lo lee en duro. Pero número 3 es vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Diga, Niquita, fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. No dígame. Los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que la palabra que usted dice a veces viene del Espíritu Santo? ¿Usted cree que los berrinches suyos vienen del Espíritu Santo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Se terminaron los amén. Ni yo me atrevo a decir amén. Recuerde, y sabe que el muchacho Gerson no se fue muy contento conmigo, porque yo dije que los hijos de Dios, que cristianos son miles. No le gustó. Pero gloria a Dios que no le gustaba, amén. A mí se me encantó ver los ojos que ellos. Pastor, si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. ¿Será que no está don Julio que los conoció a los hijos del diablo? Pero así es. Es lo contrario. Por eso que estamos en este salón, en este aprendizaje, a ver si somos o no somos hijos de Dios. Estamos en un proceso a ser llamados hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios heredarán el reino de los cielos. No. Los primos no, y Dios no tiene ni primos.
no tiene nietos, no tiene sobrinos. Dios solo tiene hijos. Aleluya. Me voy. Me quedan 3 minutos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo quiero ser guiado por el Espíritu. ¿Ven? Para ser hijo de Dios. Número 4. Desarrollar y fortalecer el sometimiento. Desarrollar y fortalecer el sometimiento con Dios. Decía la escritura el domingo, Santiago 4:7. Someteos pues, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros queremos andar conforme al Espíritu, debemos de... Sí, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que leí? Desarrollar y fortalecer el sometimiento. No es que me someto, no. Tiene que ser algo que yo voy a desarrollar en mi vida como hijo de Dios. Como así. Si Ricardito se tuviera que preparar para boxear contra el pastor. Sí, vamos. Ricardito, pactamos una pelea entre un mes. Ponemos unas cuerdas aquí, las sillas así en redondo y nos ponemos los guantes. ¿Ahí? ¿Cómo que no? Prepárese, hermano. Muy poquito. ¿Cuántos años te ha dado Dios para prepararte? Y vamos a llegar delante del Señor, es que muy poco. Pero si fuera cierto la pelea, ¿qué dice Ricardito? No, hombre, yo el pastor me juego rapidito y sigue durmiendo ahí. Y a la hora, porque yo voy para adelante siempre. Para que sorprenda, sí, con impulso. Uy, se me metió la carne primavera. No es cierto, es un ejemplo nada más. Si no nos preparamos, si no fortalecemos. Bueno, Ricardo, voy a ponerte un ejemplo. Usted que le gusta la bicicleta. Cuando usted llega ahorita al volcán y hace un pedaleando, quizás, o a San Juan de Chihuahua por lo menos, o al Mirador, y ahí lo he visto, a ver que se ha ido un pick-up, ya se está. Pero no agarró el primer día la bici y dice, voy para el volcán, porque me hubiera pasado de ahí, desde Pacayas. Tuvo que haberse preparado día con día hasta tener, ¿cómo le llaman esto? Los gemelos son fortalecidos. Usted ha visto los ciclistas, usted los ve pedaleando y se les parte esta aquí. A mí no me parte por la media y me queda socado. Sí, pero y uno dice, wow, para haber echado esos ratoncillos tiene que haber bastante. Para que nosotros andemos conforme al Espíritu, tenemos que haber fortalecido el sometimiento a Dios. Y hay muchos puntos cómo hacerlo. Pero primero Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Es un signo de pregunta. Y Andrea, oiga, el Juan, el apóstol, dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? ¿Saben cómo sabemos? Ya llegó Aidecita ahí, Aidecita no. ¿Saben cómo sabemos? Porque nos ha dado de su Espíritu. Amén. Así nos damos cuenta. ¿Cómo me doy cuenta, Randa, que estoy fortalecido en la permanencia del sometimiento a Dios? Porque estoy seguro que tengo su Espíritu.
Porque yo no me voy a meter con su forma de adorar a Dios o no adorar. Porque yo cierro mis ojos aquí, pero el Espíritu Santo me muestra. Hay algunos que en el momento de adoración es como si estuvieran... Bueno, se alegra más cuando oye una ranchera en la calle. Es una falta de reverencia al Espíritu Santo. Pero allá usted con él. Él conoce su corazón. Quinto, y me voy y me queda, nada me queda. Es que necesito terminar. No voy a terminar, pero sí del quinto. Comunión con la comunidad cristiana y con el prójimo. ¿Me voy a entender? ¿Cómo me doy cuenta que ando conforme al Espíritu? Cuando tengo comunión. Cuando tengo comunión con la comunidad cristiana, que es esta, y con el prójimo. Y dice Hebreos 10. ¿24? ¿Alguien se acuerda que dice Hebreos 10, 24? Que tengo varios versos. Más cuando veas que el día se acerca. Pastor, sí. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, es parte de mostrar así es. La buena conducta ante todos los hombres. Amén. Correcto. Y por último, ya para irnos, la vida devocional del Hijo de Dios debe envolver algunas disciplinas espirituales que le ayudarán en su andar con el Espíritu Santo. 1. La oración. 2. La lectura bíblica. 3. La comunión a solas con Dios. 4. El ayuno. 5. Diezmar y ofrendar, aunque a usted le parezca mentira. Y 6. Vigilar. 6 pasos, 6 cosas que me van a ayudar a andar conforme al Espíritu. Amén. Amén. Oremos y démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta noche tan maravillosa. ¿Quién me mandó un recadito? Mi esposa, ¿no? Así es cierto, Tita tiene razón. Viviana también se reportó enferma y David Chito enfermo. Entonces hay que estar orando continuamente por ellos. Amén.